En esta sección del curso queremos que usted defina su concepto de cafetería, pero además que también comience a definir la ubicación. Como hemos comentado, en el caso del concepto, si uno requiere de un arquitecto para que su cafetería sea remodelada, tomará más tiempo de lo esperado. En el caso de la ubicación, es probablemente uno de los factores más clave de toda la instalación de la cafetería. Por tanto, esta parte del curso tendrá un complemento práctico en el cual usted podrá definir a través de unas hojas de trabajo su concepto y su ubicación. Así es que vamos a hablar primero de cuáles son algunos de los factores que se involucran o que tienen que ver con el concepto y por qué la ubicación es uno de los factores más importantes. Primeramente, el concepto va a depender de su presupuesto. Yo quiero que sea usted muy realista, ya lo hemos comentado, porque el presupuesto no puede sobrepasar de un 30 o 40% de su inversión. Como hemos dicho, si usted cuenta con un presupuesto de 100,000 pesos, entonces 30 o 40% de ese presupuesto, 30 o 40,000 pesos, tienen que estar 100% focalizados en hacer las instalaciones de una cafetería. Si usted cree en el local donde se va a seleccionar que hay que hacer más instalaciones y modificaciones, construcción de lo que usted tiene presupuestado, entonces seguramente es momento de buscar otro local. Aquí hay que ser muy estricto con el presupuesto y hay que tener siempre un margen de seguridad, un 30% de margen. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que están imprevistas. Entonces, dentro de su presupuesto le recomiendo primero un 30% que lo deje de lado para imprevistos. También le recomiendo que no se acabe todo su dinero en iniciar un negocio. Tenemos que dejar también un poco del presupuesto en los primeros meses en los que el negocio probablemente no tenga tanto éxito y que nos permita vivir cómodamente y no arriesgar nuestro estilo de vida. Por tanto, usted por lo menos en la inversión debe de considerar ese factor. Entonces, ya hablado ese 30%, tendría usted que quitar un 30% más o menos para construcción, remodelación, pintura, etcétera. Y ahora sí, comenzamos con el 70% o el 60% de esa inversión. ¿En qué lo vamos a gastar? En renta. Recuerde usted que la mayoría de los locales le pide un mes de depósito y un mes de renta por adelantado. Por lo tanto, son 2 meses de renta que vamos a tener que dejar anticipadamente. Mientras que en el caso de las plazas, la renta o el alquiler se tiene que hacer de una manera distinta. A veces nos piden 3, 4, 5 meses de renta. Si no lo tenemos, entonces hay que revalorar. Mucha gente me dice es que en una plaza me cobran 25,000 pesos de renta y en un local me cobran 5,000 pesos de renta. Y en la plaza tengo muchos más clientes potenciales. Sí, pero está usted hablando de 5 veces más de renta que en un local normal. Por tanto, va a tener que tener 5 veces más clientes solo para pagar la renta. No sin mencionar otros costos como la basura, o inclusive los empleados que podrían ser más caros porque las plazas están en zonas de la ciudad un poco más caras y a veces alejadas. Entonces hay que tener en cuenta una renta preestablecida. Yo cuando inician un negocio les recomiendo que empiecen por favor con una renta de unos 3 a 5 mil, inclusive hasta 7,000 pesos. Obviamente una renta en una zona privilegiada de la ciudad le costará 5 o 7 veces más. En la medida en que haga crecer su cafetería, probablemente llegue a ese nivel de inversión, pero si su presupuesto es limitado, por favor empiece desde abajo. Todos los negocios empiezan con gastos controlados. De lo único que usted tiene control en este momento es de sus costos. Las ventas no las sabemos, podemos aproximarlas, podemos ver otros negocios cerca, pero no tenemos por seguro. Lo que sí tenemos por seguro es el control de los gastos. Entonces la renta es uno de esas primeras cosas que hay que considerar. También la maquinaria. Obviamente vamos a ir comentando el tipo de maquinaria que se necesita, desde máquinas de café, molino, vitrina, congelador, etcétera. Los muebles, una parte importante de la inversión en muebles a veces come el presupuesto de la mayoría de las cafeterías que inician. Por tanto, podemos empezar con muebles modestos, a lo mejor unas 2 o 3 mesas, y en la medida en que uno se vaya
capitalizando, puede uno invertir más en muebles. Muy importante tener el presupuesto, como he dicho, realmente muy apretado para no entrar en gastos mayores. La cristalería en caso de que haya servicio para tomar o para comer ahí mismo, y finalmente los insumos. Se requiere más o menos de la inversión programada entre un 10 a un 20% de inversión en los insumos. Yo sé que como hemos visto en varias revistas, el presupuesto que tenemos que hacer muchas veces raya una cantidad muy alta de dinero. Yo le diría, haciendo inversiones adecuadas, la mayor inversión más fuerte debería ser la renta, la máquina de café y probablemente los insumos. Usted puede ahorrar gran cantidad de costos operando primeramente la cafetería, buscando una renta accesible en un buen lugar, muy importante. No podemos pagar una renta de 300 pesos en un lugar pues que está alejado en el segundo piso porque vamos a reducir las ventas gravemente. Entonces hay que ser muy realista con ese presupuesto. La mayor parte de las empresas que yo consulto, después de me dan una cifra inicial, acabamos casi en una tercera parte de la inversión que ellos habían estimado gastarse, porque lo que deseamos es que tengan un pequeño colchón, un pequeño margen de maniobra. Una vez que hemos definido el presupuesto, ahora sí podemos empezar a diseñar el concepto. Ya hemos visto a lo mejor algunos espacios de renta en nuestra localidad, en nuestra ciudad, delegación, en las plazas, hemos visto aproximadamente qué es lo que queremos, ya vamos viendo realísticamente para la renta y para el presupuesto que nosotros queremos, qué tanto espacio se va a necesitar. Probablemente en algunos casos pues quieran un espacio de 1 metro por 1 metro o de 3 por 3 o de 8 por 8 metros. Todo ello va a definir si ahí puedo montar un kiosco, una barra de café, una barra express, una cafetería o inclusive en el caso de algunas personas si quisiera yo montar un tostador de café. Por tanto, los espacios van a depender mucho de las rentas que existen. Luego, hablemos entonces del tipo de local. Hay algunos locales que son abiertos. Esto quiere decir, estoy en una plaza y toda mi maquinaria está a la intemperie, todo el mundo la puede tomar. Eso implica un riesgo de seguridad, aunque los kioscos en muchas plazas comerciales son bastante buenos. Un local abierto implica que usted debe de tener toda la barra, todo el kiosquito que haya diseñado, lo tiene que tener con llave y con las adaptaciones correspondientes. Mientras que un local cerrado es aquel que cuenta con una cortina y que cada vez que nos vamos se le puede poner candado. Por tanto, hay que contemplar eso porque si es un local cerrado, pues tendrá una visibilidad distinta y si es un local abierto, tendrá tráfico de personas. En el caso de un local abierto ya le resolvieron el problema del estacionamiento si es que estamos en un centro comercial con estacionamiento. En el caso de un local cerrado, si está usted a la calle, tiene problemas de estacionamiento o debería de tratar de buscar un local con estacionamiento. Yo le comento que la mayor parte de los locales con establecimiento se pueden subir entre un 40 y un 80% en la renta. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Como hemos dicho, hay distintos tipos de locales dependiendo del espacio que uno esté buscando. Puede ser en una plaza, si tienen estacionamiento, si está uno en el pasillo. Obviamente, pues uno tendrá que correr con ciertos sacrificios, uno tiene un gran sueño y a veces la realidad se pone en el camino. Entonces ya vamos empezando a tomar una idea realista. ¿Qué tipo de cliente? También si es un cliente de una clase muy alta en una plaza o en una zona de la ciudad muy importante, pues obviamente el tipo de cliente va a exigir más, que tenga más productos, mejor calidad, unas instalaciones más bonitas, muebles más bonitos, y en una clase social, en un lugar de la ciudad donde la clase social sea un poquito más tirando a media o media baja, el cliente puede ser más exigente en términos de precio. Entonces uno tiene que ver qué cliente es el que visita y en función de esos gustos de la ocupación empezar a modificar, hacer cambios o inclusive hacer un concepto basado en eso. Típicamente, por ejemplo, los clientes hemos descubierto que los clientes de un nivel socioeconómico medio para abajo tienen gustos un poquito más dulces, mientras que los clientes de un nivel
medio para arriba, pueden tener gustos más gourmet e inclusive menos dulces. Eso también va a tener mucha influencia sobre lo que consume la gente. En algunos lugares va a consumir más té, en otros lugares van a consumir más café. Finalmente, el concepto también está relacionado con el menú y la decoración. Hemos comentado que el tipo de cliente va a definir totalmente la decoración y el menú, porque el menú está muy relacionado con la demanda que tengan nuestros clientes por productos. Como le voy a comentar después, el menú está muy relacionado con lo que hoy llamamos ingeniería de menú. Esto quiere decir crear un menú exitoso a partir de lo que la gente quiere. La mayoría de las cafeterías es un poco como si impusieran el menú. No imponga, no cometa el error de imponer el menú, sino que lo importante es tener la capacidad de darle a la gente de su cafetería, del lugar donde usted está montando la cafetería, el menú adecuado. Y en términos de decoración, ya hemos comentado que está muy relacionada con el presupuesto. Se puede hacer una decoración muy bonita a un costo bastante bajo. Y dependiendo de esa decoración, pues va a ir un nivel de adaptaciones brutal. Y hay muchas formas en construcción a través de las cuales podemos ahorrarnos costos. Por ejemplo, la famosa tabla roca o Convitec famoso puede ahorrarnos en remodelaciones de baños bastante dinero. En función también de la arquitectura, mientras más decoración queramos, pues mayores modificaciones arquitectónicas tendrán que hacerse. Si queremos una cafetería que tenga cocina y un almacén, eso llevará también a otro tipo de modificaciones. En el caso de los almacenes pueden hacerse totalmente de madera o de algunos materiales más baratos. Así es que todo ello lo tiene que comentar con su arquitecto, si es que lo va a hacer con el arquitecto o en el caso de un carpintero con su propio carpintero. Y obviamente si el local se lo están entregando sin modificaciones, las conexiones hidráulicas son indispensables, el desagüe tiene que ser correcto, el desagüe de la máquina de café, si es que usted quiere conectarla al desagüe, el desagüe de la propia eh, eh, lavatrastes también tiene que estar conectado y otro tipo de modificaciones básicas para una cafetería.